Las decisiones que los padres toman en los primeros años de vida de sus hijos determinará el destino eterno de estos. Por eso, cada persona que tiene la responsabilidad de criar a un niño debe prestar suma atención a este tema. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la importancia de la educación cristiana para así marcar la diferencia en la vida de un ser humano. Quédate aquí, está comenzando Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy y tengo en mis manos esta revista especial que es un regalo para ti. Esta revista titula El Sábado de la Creación. Nosotros en esta revista tenemos amplia información acerca del sábado. ¿Por qué es importante el sábado? ¿Cuáles son los beneficios del sábado para nuestra familia? ¿Por qué Dios separó un día especial para que podamos recordar su poder creador y su poder redentor? ¿Quieres saber más? Entonces solicita gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web www.estudialabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Más fácil todavía, en la parte inferior de tu pantalla aparece un código QR. Solo apunta con tu celular y haz tu solicitud gratuita. Recuerda que al solicitar el estudio bíblico te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Entonces solicita ahora este estudio bíblico totalmente gratis. Sin duda, la escuela juega un papel fundamental en la formación de una persona. Los padres cristianos deben ser muy cuidadosos cuando escogen una escuela para sus hijos. Dios estableció las escuelas cristianas como una herramienta de refuerzo a la educación en el hogar. Sin embargo, desdichadamente, Satanás siempre busca desvirtuar lo que Dios establece como un beneficio. En la actualidad, los padres han transferido a la escuela una función primordial de ellos. La primera educación de un niño debe impartirse en la casa de los padres. Lamentablemente, el deseo de ganar más dinero, de lucir carros y casas lujosas, ha transformado a los padres en meros reproductores de hijos y en abastecedores de ropa y alimentos. Es cierto, son palabras fuertes, pero lastimosamente eso es lo que sucede. Los padres se han preocupado tanto en garantizar que sus hijos tengan mejores cosas que el dinero puede ofrecer, que se olvidan de lo que el dinero no puede ofrecer. La formación moral, es decir, la verdadera educación. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura se graban en la mente del niño. En esta etapa de la vida de los niños, los padres deben dedicarse más a los hijos, ya que el descuido de este trabajo trae consigo consecuencias devastadoras para el futuro de los niños. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de padres que dedicaron tiempo a la educación de sus hijos y vemos que esto resultó en grandes personas que contribuyeron mucho para el crecimiento espiritual y social de sus comunidades. Por ejemplo, Jocabed y Ana no midieron esfuerzos para ofrecerles a sus hijos lo mejor, una buena educación. Así, Jocabed, la madre de Moisés, arriesgó su propia vida para proteger a su hijo pequeño. Y cuando Dios le concedió la oportunidad de educar a Moisés, no perdió tiempo. 12 años de educación proporcionó un rumbo bien definido para los próximos 108 años de Moisés y finalmente lo encaminó hacia el cielo. Proverbios capítulo 3, versículo 17 dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Conocí a Francisco en una de las escuelas en las que trabajé. Francisco era un joven muy prometedor.
Sin embargo, no mostraba interés por las cosas espirituales. Intenté algunas veces aproximarme y hablar con él sobre Dios, la Biblia y temas afines, pero siempre se negaba. La razón que él me daba era que aún era muy joven como para perderse los placeres de la vida siendo religioso. Según él, todavía tenía muchas cosas buenas para disfrutarlas en las fiestas y otras actividades que el mundo ofrece. Tristemente, hay muchos jóvenes que piensan como Francisco. Creen que el placer real se encuentra en los bailes, las bebidas, las drogas y el sexo libre. Sin embargo, el versículo de hoy indica un camino contrario. También existe otro texto bíblico sobre Moisés que aclara mucho este tema. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25, dice así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No podemos negar que pecar es placentero. Si así no fuera, millones de personas no estarían enrumbándose por ese camino. No sería razonable pensar que hay tanta gente masoquista en el mundo. Satanás prepara pecados que satisfacen al menos temporalmente a los seres humanos. Así es, Satanás tiene una fábrica que prepara tentaciones personalizadas. El enemigo de Dios sabe exactamente qué es lo que te tienta y por eso lanza su anzuelo justo donde más te atraerá. El ejemplo de Moisés es muy claro. Aunque sabía que en Egipto encontraría placeres, él decidió por la fe el placer verdadero, estar al lado de Dios. En Egipto tendría riquezas, poder y todas las mujeres que quisiera, todo lo que el dinero pudiera comprar, pero estaría transitando por un camino de aflicción y finalmente de muerte eterna. El faraón que asumió el trono, que Moisés rechazó, hoy en día a lo mucho es una momia esquelética exhibida en algún museo del mundo. En cambio, Moisés está en el cielo esperando a los que tomarán decisiones semejantes a las de él. Jesús expresó en Mateo capítulo 11, versículo 29 lo siguiente: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Las verdaderas delicias no se encuentran en las atracciones pecaminosas del mundo, sino en las opciones que Dios presenta a sus hijos. ¿Quieres vivir en paz? Entonces vive con el Dios de la paz. Por otro lado, Ana no escatimó esfuerzos para criar a su hijo en los caminos de Dios. Cuando entregó su hijo Samuel a Elí a fin de que more en el templo, Samuel era aún muy pequeño. Sin embargo, la educación que el niño recibió de su madre en el hogar fue determinante para que desempeñara un ministerio duradero y fructífero. Elena de White comenta: esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Jocabet, la madre hebrea de fe robusta y que no temía el mandamiento del rey, fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba abnegada y movida por la inspiración celestial, dio a luz a Samuel, el niño instruido por el cielo, el juez incorruptible, el fundador de las escuelas sagradas de Israel. Los padres de David nos proporcionan otro ejemplo de cómo los padres, cuando se dedican a Dios y a la educación de sus hijos, pueden formar grandes líderes. David, cuando llegó a ser joven, salió de su casa a fin de ejercer las funciones para las que el Señor lo llamó. La victoria sobre Goliat, el respeto a un rey que intentó matarlo varias veces, la habilidad para tocar instrumentos musicales, todo esto nos indica que los padres de David se dedicaron más a educarlo que a ofrecerle lujos. Así pues, en la crianza de David encontramos una lección que los padres del siglo XXI necesitan aprender.
Pues bien, se debe respetar a los líderes de la iglesia, pero los niños solo lo harán si lo aprendieran de sus padres. Lastimosamente, muchos padres han destruido el amor de sus hijos hacia la iglesia al hablar mal de los pastores y de los ancianos frente a sus hijos durante el almuerzo o en otros momentos. Daniel es otro ejemplo excelente de cómo una familia que prioriza la educación de sus hijos resulta de gran ayuda cuando tomen decisiones en su juventud y en su vida adulta. En Daniel capítulo 1, versículo 8, nosotros podemos leer lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Probablemente Daniel tenía unos 18 años cuando sucedió esto. Él era un joven que no comprometió sus principios incluso ante la posibilidad de perder la oportunidad de estudiar en la mejor universidad del mundo, que era la Universidad de Babilonia en aquella época, y tampoco de tener fama e influencia política y social. Daniel capítulo 1 versículo 3 al 5 menciona lo siguiente. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En el año 606 a.C., luego de vencer en la batalla de Carquemis, el entonces príncipe Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar, estableció su dominio sobre Siria y Palestina. Entre los pueblos conquistados se encontraba el pueblo de Dios, que fue llevado cautivo a Babilonia para servir al imperio babilónico. Entre las características de Babilonia podemos destacar una que afectó directamente al pueblo judío. En Babilonia no había antisemitismo. El pueblo vivía con comodidad y prosperidad y rápidamente se adaptó y asimiló. El pueblo judío se adaptó con mucha facilidad, no solo al permanecer en la tierra, sino al permitir que la tierra y sus costumbres se infiltraran en ellos. En este contexto, Nabucodonosor pidió a sus oficiales que separaran de entre los hijos de Israel a jóvenes con características especiales. Estos jóvenes tenían que estudiar en la Universidad de Babilonia la lengua y la literatura caldea, que implicaba la magia, la astrología, la adivinación, entre otras cosas. Daniel y sus 3 amigos, de aproximadamente 18 años, estaban dentro del centro de enseñanza más secularizada de la época. Allí sufrirían las más fuertes y malignas influencias, pero la Biblia relata que no se contaminaron. Esta es una gran lección para los jóvenes del siglo XXI. La influencia del mundo no debe invadir y corromper nuestros principios. La identidad del cristiano debe mantenerse con la ayuda de Dios. Elena de White comenta: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Elena de White comenta: los padres de Daniel y de sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido muy temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las estrictas obras de Dios.
Podemos también mencionar a Timoteo, quien se convirtió en un gran pastor de la iglesia primitiva. De él, Pablo declara en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego, en 2 de Timoteo 3:15, Pablo añade diciendo así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo recibió de su madre y de su abuela una educación tal que Dios lo escogió para que sea pastor de su rebaño. La Biblia también contiene ejemplos negativos. Cuando decidió descender a Sodoma, Lot inició la destrucción de su familia. El final de sus días los pasó en una cueva con sus 2 hijas impías, que engendraron de Lot mismo 2 pueblos corruptos en extremo, los moabitas y los amonitas. Lot dio a sus hijas todo lo que el dinero les podía ofrecer, pero dejó de lado lo esencial, la verdadera educación, aquella que solo Dios enseña a sus hijos. Los ángeles le revelaron todo a Lot. Le comunicaron que iban a destruir la ciudad y que habían sido enviados para salvar a quienes así lo quisieran. También le pidieron que reúna a su familia lo más rápido posible. En Génesis capítulo 19, versículo 12 y 13 encontramos esa narración y dice así: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí a alguien más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Es difícil comprender la maravillosa gracia de Cristo. Aún había la posibilidad de salvación para los parientes impíos de Lot. Así que Lot fue a hablar con sus otros hijos y sus parientes, pero no obtuvo resultados favorables. Allí en Génesis 19, versículo 14 dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ellos prefirieron a Sodoma antes de creerle a Lot. Esa actitud de las hijas y de los yernos de Lot se puede entender fácilmente, porque en los últimos 20 años de sus vidas, todo lo que aprendieron fue valorar lo material y despreciar lo espiritual. Cuando se encontraron con escoger entre lo material y lo espiritual, prefirieron quedarse con las riquezas de Sodoma. Apenas se imaginaban que en muy poco tiempo todo sería destruido. Los hijos y los yernos de Lot se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Los hijos de Lot se quedaron en Sodoma. Tal vez por la indecisión de dejar sus bienes y a sus hijos en Sodoma, Lot demoró en salir de la ciudad y los ángeles tuvieron que empujarlo. Una vez más, la misericordia de la salvación y de la gracia entraron en acción. Incluso después de salir de Sodoma, Lot seguía cuestionando la orden divina de marcharse lejos de la ciudad. Lot se había involucrado tanto con Sodoma que en su corazón todavía no se había resuelto el siguiente dilema: o la orden de Dios o la voluntad de Lot. Ese fue el último amanecer en Sodoma. Las personas se despertaron para continuar un día normal de actividades y no se imaginaron lo que sucedería. En realidad, no era un día normal, era el día de la destrucción. En Génesis capítulo 19, versículo 23 al 25, se encuentra esa narración. El texto dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego.
de parte de Jehová, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también el fruto de la tierra. Parte de la familia de Lot estaba a salvo, al menos en apariencia, porque cuando descendió fuego del cielo sobre la ciudad, ocurrió una nueva tragedia. Esto está registrado en el versículo 26 del capítulo 19 de Génesis, que dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot escondía algo en lo profundo de su ser, pues mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma y con Sodoma pereció. Ella es símbolo de quienes preferirán este mundo antes que el mundo por venir que Dios ha preparado para sus hijos. Jesús usó su ejemplo como advertencia. Acordaos de la mujer de Lot. Ella deseaba más la vida de Sodoma, y Lot había sido el gran responsable de esto. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Lot era un hombre consagrado y activo en las cosas de Dios, pero fue negligente con su familia. Lamentablemente, Lot no ha sido el último en actuar así. Aún hoy, muchos cuidan de sí mismos y se olvidan de sus hijos y de sus cónyuges. Todos los cristianos deben trabajar activamente en la iglesia y en la misión de Dios, pero esto no debe realizarse en detrimento de la familia. Se debe respetar la secuencia: Dios, familia e iglesia. No debemos confundir el trabajo de Dios con el Dios del trabajo. Es posible incluso realizar el trabajo de Dios estando distantes del Dios del trabajo. Cuando hablo de Dios en primer lugar, me refiero a la comunión personal con Él. De ahí viene tu familia, a la que debes cuidar. Luego el trabajo de la iglesia y finalmente las demás cosas. Si seguimos esta secuencia, podremos evitar cometer el error de Lot. Sodoma fue destruida. Ese valle hermoso al que Lot había llegado hacía unos 20 años atrás, se convirtió en un valle calcinado y luego en un mar sin vida. Hoy, en lugar de Sodoma, existe el mar muerto, que en árabe se llama Bar Lut, es decir, el lago de Lot. Elena de White comenta: los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. La obra de su vida se pierde y resulta en triste fracaso. Si hubiesen ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. No podemos dejar a nuestro Señor Jesús fuera de esta lista. A pesar de ser en su esencia Dios, Jesús aprendió muchas lecciones de su madre, quien ciertamente fue escogida porque era la mejor madre que Jesús podría tener. Elena de White comenta lo siguiente: con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Estoy seguro de que ha quedado bastante clara la importancia de la educación cristiana en el hogar, y que esa educación no debe tercerizarse a la escuela. Pero entonces, ¿cuál sería el papel de la escuela en la formación del niño? La escuela cumple un papel fundamental en la formación académica del niño. Sin embargo, los padres deben escoger una escuela que refuerce las enseñanzas que el niño recibe en casa. Es muy importante que en la mente del niño no se genere una confusión de conceptos.
Pensemos en esto. Un niño duerme o debería dormir 8 horas por día. Le quedan entonces 16 horas para realizar otras actividades. El niño pasa 4 horas en actividades de la escuela, es decir, el 25% de ese tiempo de un niño se pasa en la escuela. Esto es mucho tiempo y por eso la escuela ejerce una influencia muy grande sobre la mente del niño. Entonces, es necesario que la escuela refuerce las enseñanzas de la familia para que el niño crezca con un pensamiento coherente y conociendo el rumbo que debe seguir. Si en el hogar le impartes a tu hijo una educación cristiana, matricúlalo en una escuela que confirme esa educación cristiana. Te aseguro que la red de escuelas adventistas presente en más de 200 países en el mundo te ayudará en la labor educativa de tus niños y tus adolescentes. Al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, habrá dos grupos de hijos. El primero lo conformarán los hijos que recibieron una educación de calidad, que tuvieron padres que se preocuparon en que sus hijos adquieran los principios divinos más que el lujo, mientras que el segundo grupo lo conformarán los hijos que tuvieron padres que se preocuparon en regalarles los últimos juegos electrónicos, la última ropa de moda, celulares, computadores, pero que olvidaron proveerles lo único que les garantizará la vida eterna, a Jesús. En lo que respecta a la educación de tus hijos, ¿cuáles han sido tus prioridades? ¿Has pasado tanto tiempo en el trabajo que no has podido estudiar la Biblia con tu hijo? ¿O para ti ha sido más importante que tu hijo crezca firme en los caminos de Dios, aun cuando esto implique que no podrás conseguir el carro de tus sueños? Tú tienes que colocar en una balanza esa prioridad, porque el destino eterno de tu hijo está en juego y tú eres el padre y la madre que Dios puso para la educación de ese niño o de esa niña. Entonces, toma la prioridad de guiar a tus hijos en la educación que Dios quiere impartirle a ellos. Decide eso en el nombre de Dios y tendrás una vida plenamente feliz. Espero que tu decisión sea la correcta. Que Dios te bendiga.